Hace unos años dejé mi trabajo como conductor de autobús para aventurarme como camionero. Al principio, el cambio fue extraño. Ya no tenía horarios fijos, la libertad era inmensa, pero pronto me acostumbré. Viajando por las carreteras, descubrí nuevos lugares, experimenté nuevos paisajes. En general, era un buen trabajo, excepto por la añoranza que me atormentaba constantemente. Ver a mi esposa e hijos solo 5 veces al mes era un peso en el corazón. Cada despedida era un tormento. Los ojos llorosos de los niños me destrozaban por dentro, pero sabía que tenía que seguir adelante. Era por ellos que conducía, era para su bien que enfrentaba las carreteras. En una noche como cualquier otra, durante uno de mis viajes solitarios, escuché en la radio la noticia sobre un asesino que pedía aventones a los camioneros para luego cegar sus vidas. La información era vaga, sin detalles específicos sobre lugares o víctimas. Confieso que, en ese momento, la noticia no me afectó. Tal vez fue la incredulidad o la necesidad de concentrarme en mi propio viaje. Ni siquiera sé si debería haberme preocupado por esa advertencia macabra, pero la verdad es que seguí adelante, dejando esas palabras perdidas en el eco de la carretera. Durante una parada en una gasolinera, pude escuchar murmullos inquietos entre los camioneros sobre el asesino que acechaba a nuestros colegas de profesión. Sus voces llevaban el peso del miedo, la incertidumbre sobre quién sería el próximo objetivo. Pero yo seguí despreocupado. Seguí haciendo mis viajes sin ningún problema. Mientras abastecía mi camión, observaba a los otros conductores. Algunos conversaban entre sí con miradas preocupadas, intercambiando historias sobre el tal asesino de camioneros. Podía sentir la tensión en el aire, pero para mí era solo otro rumor, algo distante de mi realidad. Esos relatos sobre el asesino no eran más que meras especulaciones. Mi mente estaba demasiado ocupada con las entregas por hacer, las carreteras por recorrer y, por supuesto, con las preocupaciones constantes por mi familia como para dejarme llevar por historias de terror. Entré de nuevo en la cabina de mi camión y encendí la radio, sintonizando una estación cualquiera para mantenerme despierto durante la larga noche por delante. El asfalto oscuro se extendía ante mí, iluminado solo por los faros de mi camión. Mientras conducía, pensaba en los niños en casa, en la sonrisa de mi esposa y en el esfuerzo que hacía para sostener a nuestra familia. Esos pensamientos eran mi combustible, mi razón para continuar en la carretera, incluso cuando el cansancio se hacía sentir fuerte. A pesar de las noticias siniestras que circulaban entre los camioneros, yo mantenía la calma. Confiaba en mi intuición, en mi experiencia de años tras el volante. Después de todo, siempre fui de aquellos que prefieren enfrentar los problemas cuando aparecen, en lugar de volverse paranoicos con posibilidades distantes. En la víspera de un feriado, mi celular vibra con urgencia, un mensaje de mi esposa pidiendo noticias. Pobre mujer, pensé, mientras el ajetreo de las carreteras me mantenía ocupado durante días. Apenas tuve tiempo para respirar, mucho menos para hablar con mi familia. Después de una serie de entregas completadas, finalmente regresé a casa, deseando pasar un fin de semana tranquilo junto a quienes más amo. Llegué a casa en la mañana de un viernes, exhausto por los kilómetros recorridos, sin volver al trabajo hasta el próximo lunes. Realmente estaba agotado. Antes de volver a la carretera, mi esposa me abrazó fuerte y me pidió que tuviera cuidado. Ese abrazo fue el más cálido que había recibido en años. De vuelta al trabajo, los rumores sobre los asesinatos persistían, cada vez más siniestros. No solo eran los camioneros los que estaban siendo objetivos, sino cualquiera que se atreviera a cruzar las desiertas carreteras. Algunos testigos dijeron que el asesino conducía un camión. Al enterarme de eso, mi despreocupación con el caso se convirtió en preocupación, porque si el asesino conducía un camión, podría conocerlo. Compartía las carreteras con innumerables otros camioneros y cualquiera de ellos podría ser el asesino. Esas palabras resonaban en mi mente mientras ajustaba el retrovisor de mi propio camión. Cada vehículo que pasaba por mí en la carretera era ahora motivo de desconfianza. Me preguntaba si detrás de cada volante estaría el asesino, listo para atacar en cualquier momento. Mi mente divagaba entre los rostros de mis colegas de profesión, intentando identificar cualquier comportamiento sospechoso. ¿Será que aquel camionero a quien saludé en la parada anterior podría ser el asesino? ¿O aquel que intercambió algunas palabras conmigo mientras abastecíamos nuestros vehículos?
La incertidumbre se convirtió en mi constante compañera mientras viajaba por las oscuras y sinuosas carreteras. En esa parada rutinaria, mientras bajaba del camión para estirar las piernas, lo que llamó mi atención fueron las manchas de sangre en la puerta de mi vehículo. Mi corazón se aceleró instantáneamente. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. ¿Qué diablos estaba pasando? ¿Sería algún tipo de advertencia? ¿Una advertencia para quién? Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de miedo y preocupación. Llamé a un amigo para que viera aquello. Su rostro palideció al constatar lo que ya temía. Esas manchas de sangre no eran simplemente un accidente. Me miró, sus ojos reflejando la misma aprensión que yo sentía. Sin embargo, al día siguiente, él desapareció. No pude volver a contactarlo. Cuando finalmente reuní el coraje para contarle a mi esposa sobre las manchas de sangre y la desaparición de mi amigo, su expresión se transformó en preocupación inmediata. Intentó calmarme, pidiéndome que no entrara en pánico, pero que tampoco ignorara la situación. «Si sospechas algo, llama a la policía», dijo con firmeza. La reacción de mi esposa me dejó perplejo. Siempre había sido una persona amable y preocupada por los demás, pero no entendía por qué estaba llorando. Eso me confundió. No tenía sentido. Después de todo, él era mi colega, no el suyo. De hecho, apenas se conocían. Solo intercambiaban saludos ocasionales. Entonces, ¿por qué estaba tan afectada por la noticia? Aquella situación me afectó de una manera extraña. Me sentía impotente, incapaz de proteger a quienes me rodeaban. La sensación de vulnerabilidad me acechaba mientras conducía por las oscuras carreteras, cada sombra convirtiéndose en una amenaza potencial. Después de enterarme de la muerte de mi colega, quedé un poco conmocionado. Él también tenía una familia que lo esperaba en casa. Durante un viaje y otro, siempre me encontraba con algunos colegas, viejos conocidos de la profesión. Eso me distraía, era bueno. En uno de esos encuentros, un amigo de toda la vida, a quien no veía desde hacía mucho tiempo, dijo que necesitaba contarme algo importante, mostrar algo, mejor dicho. Entonces, abrió la galería de fotos del celular y mostró algo que creía que solo yo tenía permiso para ver, mi esposa desnuda. Él mostró al menos 10 fotos de mi esposa. Ella le enviaba esas fotos a mi colega que había sido ejecutado. Eran amantes. Mi amigo quedó sorprendido al notar mi reacción. Yo no mostré reacción alguna. Ante esa revelación impactante, una mezcla de emociones se apoderó de mí. Rabia, traición, desesperación. Pero por más intensas que fueran esas emociones, me sentía paralizado, incapaz de procesar toda esa información de una sola vez. Mientras miraba las fotos en el celular de mi amigo, mi mente daba vueltas, intentando entender cómo eso podía ser verdad. Mi esposa, aquella a quien juraba amar y confiar, estaba involucrada en una trama de traición que jamás podría imaginar. Mi amigo esperaba alguna reacción, cualquier cosa, pero yo permanecí en silencio, con los ojos fijos en las imágenes. Él explicó que compartió las fotos para que yo no tuviera piedad por el individuo que alguna vez fue mi colega, ya que él difundía las imágenes de mi esposa a todos los que se cruzaban en su camino. Después de ese choque, me advirtió sobre la urgencia de tomar precauciones, ya que el hombre en el camión estaba cobrando vidas semanalmente. La ironía del apodo atribuido al asesino me arrancó una ligera sonrisa. Después de cumplir con algunos viajes más, podría regresar a casa. Sin embargo, decidí posponer ese regreso por un tiempo. Simplemente no estaba psicológicamente preparado para enfrentar el rostro de mi esposa. Quizás nunca lo haya dejado claro, pero siempre llevo un arma de fuego y algunas navajas en la cabina de mi camión. Al principio era solo por precaución, pero después de tener que usarlas por primera vez, se convirtió casi en un hábito. La adrenalina que sentí en esa ocasión fue como una droga, y desde entonces la sensación de poder y control que estas armas me proporcionan se volvió adictiva. Mientras muchos conductores en las carreteras viven aterrorizados por el tal hombre en el camión, yo me siento en control de la situación. Mis hijos siempre están angustiados, temerosos de que algo malo me suceda, y mi esposa, aquella que debería ser mi refugio seguro, está ocupada lamentando la muerte de su amante y temiendo que yo sea el próximo en la lista del asesino. Pero yo no me inquieto por estas preocupaciones. De hecho, las enfrento con cierto desprecio, porque la verdad es que el tal hombre en el camión que acecha las carreteras soy yo mismo. Y mientras todos están ocupados mirando hacia afuera,
temiendo el peligro que viene de fuera, no se dan cuenta de que el verdadero peligro está dentro del propio camión, sentado al volante. Soy el depredador, no la presa. Mi nombre es João y soy camionero. Desde que tengo memoria, las carreteras son mi hogar, mi destino y mi vida. Mi padre, Antonio, fue mi mentor en este viaje sobre ruedas. Recuerdo cuando era solo un niño, apenas alcanzaba el volante, pero ansioso por aprender todo lo que mi padre tenía para enseñarme. Él fue quien me enseñó a respetar la carretera, a cuidar el camión como si fuera parte de mí mismo. En los primeros viajes a su lado, observaba atentamente cada movimiento, cada gesto. Aprendí a cambiar un neumático pinchado, a hacer una maniobra arriesgada en una carretera estrecha, a leer los letreros y las señales. Crecí escuchando las historias de los camioneros más experimentados, aprendiendo los trucos del oficio, absorbiendo las lecciones que solo la carretera puede enseñar. Mi padre contaba historias de sus propias aventuras, de los peligros que enfrentó, de las amistades que hizo en el camino. También me contaba historias de terror que había escuchado de otros camioneros, sobre encuentros con espíritus en carreteras desiertas, sobre voces susurrantes en medio de la noche, sobre sombras que parecían seguir a los camiones por kilómetros y kilómetros. Confieso que esas historias me asustaban un poco cuando era niño. Me quedaba despierto en las noches oscuras, imaginando sombras moviéndose en la oscuridad más allá de la ventana de mi habitación. Pero mi padre siempre me tranquilizaba, diciendo que eran solo historias para pasar el tiempo, leyendas creadas por los camioneros para alejar el aburrimiento de los largos viajes. Sin embargo, incluso cuando ya era más viejo y más experimentado en la carretera, algunas de esas historias aún resonaban en mi mente durante las noches solitarias. Y cuando la lluvia caía fuerte y el viento aullaba afuera, me encontraba recordando las palabras de mi padre, preguntándome si había algo de verdad en las leyendas que tanto le gustaba contar. Era un martes por la tarde, mientras tomaba mi café en la pequeña cafetería junto a la carretera, recibí una llamada de mi jefe. Me informó sobre una carga importante que necesitaba ser entregada en la Ciudad de México al día siguiente, y la ruta más rápida era por la temida Autopista del Sol. Mi corazón dio un salto en mi pecho. A pesar de toda mi experiencia en la carretera, la Autopista del Sol siempre me provocaba una sensación de aprensión. Las historias que escuchaba sobre esa autopista eran aterradoras. Tragué saliva y acepté tomar la carga. Era mi trabajo después de todo, y no podía rechazar una misión solo porque tenía miedo. Tomé mi camión en el garaje de la transportadora. La carga ya estaba cargada y lista para partir. Era una carga valiosa y el plazo de entrega era corto. El nerviosismo aumentó mientras ajustaba los espejos retrovisores y encendía el motor. En cuestión de minutos ya estaba enfrentando la temible Autopista del Sol. La noche cayó y estaba oscura como boca de lobo. La lluvia azotaba el parabrisas del camión. Salía de Guerrero hacia la Ciudad de México con una carga importante para entregar al día siguiente. Había recorrido muchos kilómetros en esta vida de camionero, pero esa región de madrugada era una novedad para mí. Escuchaba hablar de esas historias de terror sobre la Autopista del Sol, pero siempre me reía. Cosas de gente miedosa, pensaba yo. Pero debo confesar que esa noche, con ese clima siniestro, hasta mi sangre se heló un poco. Y la visibilidad era tan mala que apenas podía ver la carretera frente a mí. Las luces de los postes parecían débiles y distantes, como si estuvieran perdidas en la neblina de la lluvia. El camión seguía su rumbo con un rugido grave, luchando contra el viento fuerte que sacudía la cabina. Cada curva era un desafío, cada trueno un sobresalto. Me aferraba al volante con firmeza, los ojos fijos en la carretera frente a mí, tratando desesperadamente de encontrar alguna referencia en la oscuridad. Mis pensamientos vagaron hacia las historias que había escuchado sobre esa carretera. Decían que estaba embrujada, que cosas extrañas sucedían durante la noche. Antes me reía de esas supersticiones, pero esa noche, con la lluvia golpeando fuerte y el viento aullando, empecé a cuestionar mis convicciones. La soledad de la carretera, el sonido de la lluvia golpeando el metal del camión, todo contribuía a aumentar la tensión. Cada ruido extraño me hacía estremecer, cada sombra en el borde de la carretera me hacía contener la respiración. Pero no podía detenerme, no podía dejarme llevar por el miedo. Tenía una carga que entregar, un compromiso que cumplir. Eran alrededor de las 11 de la noche cuando decidí seguir despacio, con mucho cuidado, manteniendo la atención redoblada por la neblina.
Estaba subiendo una pequeña sierra y debido a la carga que llevaba, la velocidad era baja. La radio tocaba algunas de las canciones que solía escuchar mientras viajaba, tratando de mantenerme alerta y enfocado en la carretera. Fue entonces cuando divisé una figura extraña en el costado de la carretera, un poco más adelante. Una mujer con largos cabellos negros y una ropa que parecía un vestido medio blanco. En ese momento no pensé en nada sobre fantasmas o espíritus, solo imaginé que era alguien que necesitaba ayuda. Mi instinto me decía que siguiera adelante, pero decidí detenerme un poco más adelante. Después de todo, no imaginé que una mujer en medio de la niebla pudiera hacerme daño. Al detenerme me llevé un susto, porque me encontré cara a cara con la mujer misteriosa. Comencé a mirar alrededor, buscando algún auto detenido, alguien que ya pudiera estar allí. ¿Sería una trampa? ¿Alguien que pudiera intentar asaltarme? Por un momento, me quedé quieto, observando atentamente cada detalle a mi alrededor, tratando de entender qué estaba pasando. El silencio de la noche era ensordecedor, y la sensación de que algo no estaba bien solo aumentaba cada segundo que pasaba. La mujer seguía allí, parada, como si estuviera esperando algo o alguien. Finalmente, intenté mantener la calma, bajé la ventanilla y le ofrecí ayuda a la mujer perdida. Ella aceptó y subió al camión, manteniendo la cabeza medio agachada. Con ella en silencio todo el tiempo y solo la radio sonando, decidí comenzar una conversación, preguntándole si no tenía miedo de ser asaltada. Ella simplemente negó con la cabeza, señalando que no. Me di cuenta de que no quería hablar y continué el trayecto. Sin embargo, después de recorrer algunas millas, la situación empeoró. La mujer comenzó a ponerse inquieta, emitiendo un sonido extraño y un poco escalofriante. Por supuesto me asusté y le pregunté si tenía algún problema. Intenté detener el camión para ver qué estaba pasando y si podía ayudar de alguna manera, pero la mujer gritó que no parara allí, diciendo que era muy peligroso. Entonces, ella comenzó a decir cosas extrañas, como si ya me conociera, y dijo que era un espíritu. Eso hizo que mi corazón se helara instantáneamente. Traté de mantener la calma, pero el miedo comenzó a instalarse dentro de mí. ¿Qué estaba pasando allí? ¿Cómo una simple ayuda se convirtió en algo tan aterrador? Seguí conduciendo, tratando de ignorar el miedo que crecía cada segundo. La presencia de la mujer en el camión era perturbadora y no sabía qué hacer. Todo lo que quería en ese momento era llegar a un lugar seguro y deshacerme de esa situación siniestra. Finalmente, un poco más adelante había una estación de servicio y sin pensarlo 2 veces me detuve con el camión. Tuve la idea de llevarla a la tienda de conveniencia que estaba allí para darle un vaso de agua o incluso algún medicamento, como un calmante o algo así. Ella bajó y di la vuelta para abrir la puerta para que bajara, pero para mi asombro no había nadie. Me quedé allí congelado, mirando el asiento vacío, paralizado, tratando de entender lo que había sucedido. Temblando, decidí pasar la noche allí mismo porque ya había tenido demasiadas experiencias esa noche. Desde entonces, evitaba pasar por ese tramo de la carretera. Un año después, tuve que hacer una nueva entrega en la Ciudad de México y no había otra ruta más factible. Me preparé mentalmente para enfrentar ese tramo una vez más, y esta vez estaba decidido a no detenerme por nada y seguir adelante lo más rápido posible. Tan pronto como entré en la autopista del Sol, sentí un escalofrío en la espalda. Esta vez, la noche estaba nuevamente lluviosa. La lluvia dificultaba mi visión de la carretera, pero aún así aceleré. El cansancio pesaba más que la prisa por llegar al destino. Mis ojos luchaban contra el sueño mientras conducía por la carretera desierta. Por breves 10 segundos me sumergí en una siesta incómoda, hasta que un susurro sutil me trajo de vuelta a la realidad. Al abrir los ojos, vi el camión desviándose hacia el arcén. La carreta volcó y todo se apagó. Cuando recuperé la conciencia, la oscuridad de la noche solo era iluminada por los faros, revelando el escenario solitario. El constante ruido de la lluvia llenaba mis oídos mientras me encontraba atrapado en los escombros del accidente. El miedo se mezclaba con el dolor y me sentía incapaz de escapar de esa pesadilla. Entonces, una voz femenina rompió el silencio. Grité pidiendo ayuda, la esperanza renaciendo dentro de mí. «Estoy aquí para ayudarte, no te preocupes, todo va a salir bien», dijo la voz. Una fuerza misteriosa me impulsó fuera de la carreta, liberándome de los escombros. Frente a mí, la figura de la mujer se delineaba en la penumbra.
Mis pensamientos se sumergieron en una mezcla de confusión y gratitud. ¿Quién era ella? ¿De dónde había venido? Mi mente se agitaba con preguntas sin respuesta mientras intentaba entender lo que acababa de suceder. Ella extendió la mano para ayudarme a levantarme y juntos caminamos hacia el borde de la carretera, donde permaneció a mi lado, como si velara por mí. Poco después, el rugido de un motor se acercó y pronto un coche se detuvo a nuestro lado. Le expliqué al conductor lo que había sucedido, cómo esa mujer misteriosa me había ayudado a escapar del camión volcado, pero cuando miramos a nuestro alrededor ya no había rastro de ella. Fui llevado al hospital, donde los médicos se encargaron de mis heridas y me brindaron los cuidados necesarios. Sin embargo, incluso después de recuperarme físicamente, el recuerdo de esa noche permaneció vivo en mi mente. Nunca volví a ver a esa mujer, pero su presencia dejó una marca profunda en mí. Para mí, esa carretera se convirtió en algo más que un simple camino. Era un lugar sagrado, donde sentí la protección de algo más grande, como si un espíritu guardián estuviera allí para salvarme en mi momento más oscuro. Esa experiencia fortaleció mi creencia en la existencia de fuerzas invisibles que nos protegen en momentos de desesperación.